El viento de Wyoming tenía voz propia y murmuraba solamente soledad. Era un idioma que Rhea Lockwood había aprendido en los 2 años desde que enterró a su esposo Bram en la loma detrás de su cabaña. Aullaba entre los pinos altos, arañaba el techo de césped y anunciaba un invierno capaz de devorar hasta la última esperanza, dejando solo huesos. Ella pensaba que ya no tenía nada que perder, pero aquel martes de finales de otoño, con el cielo tornándose morado por una tormenta que se acercaba, el arroyo que bordeaba su tierra trajo algo más que agua helada. Un niño destrozado quedó atrapado entre los juncos, respirando lo que parecía ser su último aliento. El aire, cargado con olor a pino y lluvia inminente, estaba inquietantemente quieto. Era ese silencio que antecede a la desgracia, un silencio que Rhea había aprendido a desconfiar. Su difunto marido Bram, un hombre que leía la tierra como un sacerdote las escrituras, solía llamarlo un cielo que escucha. Esa tarde, el cielo escuchaba con atención. Rhea permanecía en el porche de su pequeña cabaña firme, prueba de las manos hábiles de Bram. Estaba escondida en un valle olvidado bajo la sombra de las montañas Big Horn, a kilómetros del pueblo más cercano, Redemption Peak. Su mundo se había reducido a esas 30 hectáreas, un mundo de reparar cercas, cuidar su pequeño huerto y contener la naturaleza que avanzaba sin descanso. La soledad era una presencia real, un hueco frío en la cama a su lado, una silla vacía junto a la mesa rústica. Se ajustó el chal, observando las nubes grises que devoraban el sol. Las primeras gotas de lluvia, frías y pesadas, golpearon las tablas polvorientas del porche. Fue entonces cuando lo vio. Un movimiento tenue cerca del arroyo Greywater, que empezaba a desbordarse. No era el paso ágil de un venado ni el andar torpe de un oso. Era algo pequeño, algo que luchaba por mantenerse vivo. Su primer pensamiento fue un ternero arrastrado desde algún rancho lejano. Con un suspiro se puso el viejo abrigo impermeable de Bram, aún con su olor en el cuello, y tomó el farol, aunque faltaba casi 1 hora para el anochecer. El sendero hasta el arroyo estaba resbaloso con hojas mojadas, y el viento comenzó a silbar, enredando su cabello. Al acercarse, la silueta se definió, y el aire se le atascó en el pecho. No era un animal. Enredado en los juncos y medio sumergido en el agua helada, había un niño. Era pequeño, quizá de 9 o 10 años, con piel color tierra y cabello negro como ala de cuervo. Era un Lakota. Su túnica de piel estaba rasgada y empapada, y una mancha oscura se extendía en su costado, una mancha que ni la lluvia podía borrar. El corazón de Rhea golpeó con fuerza. El miedo era un viejo compañero, pero este era distinto. No era el miedo al rugido de un puma ni al crujido de una rama en la noche. Era el miedo al hombre. Los Lakota permanecían al norte del río Sweetwater, lejos de allí. Para que un niño estuviera tan al sur, solo y herido, algo terrible debía haber sucedido. Rhea entró al agua helada, la corriente tirando de su falda. Estaba inconsciente, el rostro pálido, los labios azulados, una herida abierta sangrando en la frente, pero fue el agujero en su costado lo que la hizo jadear. Una bala, brutal y desgarrada. Ardía con fiebre, su piel una mezcla imposible de fuego y hielo bajo sus dedos temblorosos. «Santo cielo», murmuró, la súplica perdida en el viento creciente. Era liviano, alarmantemente liviano, un puñado de huesos y frágil esperanza. Apretando la mandíbula, lo arrancó del río y lo arrastró cuesta arriba hacia la cabaña. Cada paso era una lucha contra el barro, el viento y el peso muerto del niño. Cuando llegó al porche, jadeaba, los músculos ardiendo. Dentro, lo acomodó sobre la piel frente al fuego, el único rincón cálido del lugar. Su respiración era apenas un susurro. Por un instante, Rhea quedó paralizada ante la magnitud de lo que enfrentaba. El sheriff de Redemption Peak, Josh Ryden, era un hombre correcto, pero sometido a ganaderos poderosos como Garrick Blackmore, que consideraban a los Lakota poco más que alimañas.
Llevar al niño al pueblo sería una sentencia de muerte. Thane Merrow, el médico, era bueno, pero su consulta estaba en pleno centro del pueblo y no sabía guardar secretos. Estaba sola. Le tocaba a ella. Le quitó la ropa empapada con una frialdad que no sentía. El cuerpo del niño era un mapa de sufrimiento, golpes, rasguños, y la herida de bala que se veía peor bajo la luz del fuego. Estaba baja en el costado derecho, y al palpar suavemente, Rhea comprendió que había atravesado de lado a lado un milagro sombrío. Los verdaderos enemigos ahora eran la fiebre y la infección. Durante horas la tormenta rugió afuera, y otra tormenta distinta rugió dentro de la cabaña. Rhea trabajó sin descanso, su miedo inicial transformado en protectora determinación. Hirvió agua, esterilizó uno de los cuchillos de Bram y limpió la herida lo mejor que pudo con jabón carbolizado que usaba para el ganado. El niño no reaccionó, su espíritu unido al cuerpo por el hilo más delgado. Rhea aplicó un emplasto de milenrama para detener la sangre y corteza de sauce para la fiebre, remedios aprendidos de un libro viejo de su madre. Vendó su torso con tiras limpias arrancadas de sus propias sábanas. Rhea obligó al niño a tomar pequeños sorbos de agua tibia, vigilando su garganta para ver siquiera un leve movimiento al tragar. Cuando cayó la noche, se sentó junto al fuego, con la cabeza ardiente de Kyle Swiftwind descansando en su regazo, refrescándole el rostro con un paño húmedo. A la luz tenue, sus facciones parecían tranquilas, casi de ángel. Parecía cualquier criatura perdida en un sueño atormentado. Rhea pensó en su familia, en su nombre verdadero, en el espanto que lo había hecho huir bajo la tormenta. Pasada la medianoche comenzó a murmurar. Aquellos sonidos, desconocidos para ella, eran guturales, suaves, llenos de miedo y dolor. Sus manos pequeñas se movían en el aire, como si intentaran agarrar algo invisible. Revivía lo que fuera que lo había marcado. De pronto sus ojos se abrieron, pero no se enfocaron en Rhea. Estaban desorbitados por un terror que le heló la sangre, mirando a un fantasma que ella no podía ver. Soltó un grito agudo, desgarrador, y luego su cuerpo quedó inerte, la cabeza cayendo hacia un lado. Por un instante que detuvo el corazón, Rhea creyó que había muerto. Pegó su oído al pecho del niño, y contra toda lógica, escuchó un latido débil, obstinado. Rhea Lockwood cerró los ojos y elevó otra plegaria silenciosa, no a un dios lejano, sino a la tierra dura e implacable. Permíteme salvar a este. Déjame conservar esta vida. Afuera, la tormenta comenzó a disiparse, y en el silencio que siguió solo se oía la respiración áspera del niño y el pulso firme del propio corazón de Rhea. Durante 3 días, Kyle Swiftwind permaneció entre la vida y la muerte, en un crepúsculo gris. La rutina de Rhea se volvió un ciclo de tareas simples pero esenciales. Alimentar el fuego, hervir caldo, cambiar los vendajes y escuchar la respiración atormentada del pequeño. El mundo fuera de la cabaña dejó de existir. Sus quehaceres quedaron abandonados, las gallinas sin comer, y el viejo rifle de Bram Lockwood siguió intacto sobre la repisa. Toda su existencia se centró en la frágil chispa de vida temblando junto al hogar. En la 4ª mañana, despertó de un sueño ligero en su mecedora y lo encontró mirándola. Sus ojos, color tierra mojada, estaban claros y despiertos por primera vez. No había gratitud, solo un miedo profundo e insondable. Cuando Rhea se acercó, él se encogió, retrocediendo hasta golpear con los hombros la piedra del fogón, soltando un quejido de dolor por la herida. «Tranquilo, niño, tranquilo», lo calmó, levantando las manos abiertas como quien intenta acercarse a un potro asustado. «¿Estás seguro aquí? No quiero hacerte daño». Las palabras no tenían sentido para él. Solo comprendió el tono y quizá el cansancio grabado en el rostro de ella. Guardó silencio, con la mirada inquieta recorriendo las paredes de la cabaña, la estufa de hierro, la cama solitaria en la esquina. Era como un animal salvaje atrapado,
midiendo el peligro. Hablar entre ellos era imposible. Rhea no conocía Lakota y él no sabía inglés. Las primeras formas de comunicarse fueron las del lenguaje universal de la necesidad. Ella levantaba un cazo con agua, y él hacía un leve gesto afirmativo. Le ofrecía un cuenco de caldo ligero de conejo, y él la observaba desconfiado hasta que el hambre lo vencía y permitía que ella acercara la cuchara a su boca. En su mente, Rhea le puso el nombre de Gorrioncito, porque era pequeño, moreno y con ojos cargados de tristeza silenciosa. Nunca lo dijo en voz alta, sabiendo que sería una intromisión. Para él, ella era simplemente la mujer blanca, una figura difícil de descifrar. Había sido educado para temer, y su mente luchaba por comprender esa contradicción. Los días se volvieron una rutina frágil. Por las mañanas, Rhea limpiaba y vendaba la herida. Él soportaba el dolor con una entereza que avergonzaba las quejas que ella alguna vez había tenido sobre la dureza de la vida. Apretaba la mandíbula, los dedos clavados en la alfombra de piel, pero no soltaba un solo lamento. Rhea vio el relato de su sufrimiento escrito en la piel. Además del balazo, tenía cortes largos y superficiales en los brazos, como si hubiera corrido entre matorrales espinosos, y una marca de quemadura en el hombro izquierdo con forma de símbolo, burda y cruel. Esa marca la estremeció aún más que la herida. Una bala podía dispararse por miedo o rabia. Una marca al rojo vivo era posesión. Era despojar humanidad. Era señal de un odio tan profundo que buscaba borrar la identidad de alguien. Una tarde, cuando logró sentarse por sí mismo, señaló con un dedo tembloroso el rifle sobre la chimenea. Sus ojos estaban muy abiertos, preguntando. El corazón de Rhea dolió. Negó con firmeza, luego señaló el rifle, después una piel de venado colgada en la pared. Hizo un gesto de disparar y luego se tocó la boca y el estómago, simulando comer. Comida. Trataba de decirle, no para personas. Pareció entender la diferencia, pero el miedo en su mirada no desapareció. El avance llegó una semana después de su llegada. Había estado observándola amasar pan, la vista fija en sus manos mientras trabajaban la masa. Cuando terminó, lo vio dibujando sobre la ceniza junto al fuego con un trozo de carbón. Se acercó y vio la imagen. Era sencilla pero clara. Un círculo de tipis, un río y figuras de personas. Él levantó la vista, luego dibujó una figura más grande sobre un caballo. Presionó el carbón con fuerza, oscureciendo la figura, haciéndola amenazante. Luego trazó un símbolo junto a ella. Era la misma marca que tenía quemada en el hombro. La miró con una expresión mezcla de pena y necesidad desesperada de ser comprendido. Señaló las figuras pequeñas y luego se tocó el pecho. Mi gente. Apuntó a la figura amenazante sobre el caballo. Entonces Cale Swiftwind hizo un sonido seco, parecido al estallido de un disparo de guerra, y pasó la mano sobre el dibujo, borrando a su familia como si nunca hubiera existido. A los ojos de Rhea Lockwood se le acumularon lágrimas. Extendió la mano no para tocarlo, sino para ofrecer un gesto silencioso de consuelo. Por primera vez, él no retrocedió. Miró su mano, luego su rostro, y en sus ojos Rhea vio un destello distinto. No era confianza, no todavía, pero sí una semilla frágil de reconocimiento. Vio no solo a una mujer blanca, sino a alguien que intentaba comprender su dolor. Esa tarde, mientras Rhea remendaba una de las camisas viejas de Bram Lockwood, Kyle pronunció su primera palabra hacia ella. Señaló el cucharón de agua que le ofrecía. «¿Manoi?», dijo con voz áspera. «¡Manoi!». Rhea repitió la sílaba extraña, distinta en su lengua. «Agua». Él asintió con un gesto pequeño y solemne. Luego señaló el fuego. «Peta, peta», repitió ella. «Fuego». Era un comienzo, un puentecito diminuto tendido sobre un abismo inmenso. En los días siguientes, él enseñó palabras y ella le enseñó otras. Wichasha era hombre. Winjan era mujer. Aprendió pan, manta y seguro. La palabra a la que parecía aferrarse era seguro.
Ella la repetía muchas veces, señalando la cabaña, señalándose a sí misma y luego a él. ¿Estás seguro? Su verdadero nombre se lo dijo señalando el cielo y haciendo el gesto de un ave elevándose. Era Cale Swiftwind. Significaba águila en su lengua. Desde ese día dejó de ser el fantasma del arroyo o el niño sin nombre. Era Cale Swiftwind. Y en el silencio de su cabaña apartada, Rhea Lockwood comprendió que protegerlo podría costarle todo lo que aún conservaba. La marca con forma de C quemada en su hombro no era casual. Era una reclamación, y Rhea sintió una punzada inquietante. Sabía quién la había hecho: Garrick Blackmore. Su enorme imperio ganadero, el Sea Bar Ranch, se extendía más de 100 millas al norte de Redemption Peak, y su ambición era tan vasta como las tierras que deseaba adueñarse. Tras casi 2 semanas aislados, las provisiones comenzaron a agotarse. El saco de harina era poco más que polvo. El café se había terminado, y el último trozo de carne salada se había usado para el caldo de Kyle. El muchacho recuperaba fuerzas, testimonio de la resistencia juvenil, pero necesitaba más que caldo débil y algún conejo que ella lograba atrapar. Necesitaba alimento verdadero. El viaje a Redemption Peak ya no podía aplazarse. Rhea sintió un nudo en el estómago. Dejar a Kyle solo era peligroso, pero llevarlo era impensable. Pasó la mañana preparándose. Le mostró cómo atrancar la puerta desde dentro, con la gruesa viga que encajaba en los soportes de hierro que Bram había forjado. «A nadie», dijo con voz firme, mirándolo a los ojos. «No abras a nadie. ¿Me oyes? A nadie más que a mí». Simuló llamar a la puerta y luego negó con la cabeza con fuerza. Él asintió, el gesto serio en su rostro joven. Su comprensión del inglés había crecido, pero lo que más entendía era el idioma del miedo. Lo ocultó no en la cabaña, sino en el pequeño sótano bajo las tablas del suelo. Era estrecho y oscuro, pero el sitio más seguro que podía imaginar. Le dejó una jarra de agua, un pedazo de pan y un farol encendido al mínimo. Al deslizar la trampilla pesada en su lugar y cubrirla con la piel, sintió una punzada de culpa, como si lo enterrara vivo. El trayecto a Redemption Peak fue tenso. Cada sombra parecía esconder una amenaza. Cada ráfaga sonaba como un jinete. El valle que alguna vez fue su refugio, ahora se sentía como una celda. Rhea veía el mundo con los ojos de Kyle. Era un lugar lleno de peligros ocultos, de hombres con miradas frías y temperamentos ardientes. Redemption Peak era una calle polvorienta bordeada por edificios de fachada falsa. Un salón, la herrería de Corbin Slate, la tienda general y la oficina del sheriff Joss Redden. Era un pueblo aferrado a los bordes de la civilización. Al amarrar a Bramble al poste frente a la tienda de Nola Brimwell, recorrió la calle con la vista. Unos vaqueros, Brig Hallstrom, quizá Dane Creed entre ellos, holgazaneaban junto al salón, con las espuelas tintineando. Una esposa de ranchero pasó apresurada, el rostro oculto por el sombrero. Todo parecía inquietantemente normal. La campanilla sobre la puerta anunció su entrada. Nola Brimwell, mujer de ojos atentos que no se perdían nada, alzó la mirada desde el mostrador. Rhea Lockwood, ya era hora, dijo con tono entre cordial y curioso. Creí que un oso te había llevado. He estado ocupada, Nola. El invierno viene encima, respondió Rhea, fingiendo calma. Le entregó la lista: harina, sal, café y una bolsita de caramelos de menta que Kyle vería como un lujo increíble. Mientras Nola reunía los artículos, 2 hombres entraron y la sangre de Rhea se congeló. Uno era un peón del Sea Bar Ranch. Rhea Lockwood lo reconoció vagamente. El otro era Varek Thornwall, capataz de Garrick Blackmore. Varek era alto, flaco, con el rostro duro como cuerda retorcida y ojos del color del hielo. Se movía con la letalidad silenciosa de un lobo, y se decía que era más fiel a Blackmore que a Dios mismo. No le prestaron atención, caminando hacia los toneles de clavos y rollos de cuerda al fondo de la tienda, pero Rhea sintió su presencia como una baja súbita de temperatura.
Mantuvo la espalda hacia ellos, concentrándose en su compra con Nola Brimwell. ¿Has oído alguna novedad?, preguntó Rhea, intentando que su voz sonara firme. Nola se inclinó, bajando la voz a un susurro cómplice. Más problemas al norte. Blackmore anda expulsando a los últimos Lakota del país del río Powder. Dice que le espantan el ganado. «¿El ejército?», empezó Rhea. Nola resopló. «El ejército está ocupado peleando fantasmas allá en Arizona. Blackmore es la única ley que vale al norte de aquí. Él y sus hombres subieron hace 2 o 3 semanas para negociar. Volvieron con unos rasguños y con un montón de tierra para pastar. Aunque curioso», añadió, «nadie ha visto rastro de esa banda Lakota desde entonces. 2 o 3 semanas. La línea de tiempo encajaba demasiado bien». Los hombres al fondo soltaron una carcajada grosera, y el sonido arañó los nervios de Rhea. «¿Es Varek Thornwall?», preguntó en voz casi inaudible. «Ese mismo», confirmó Nola con los labios apretados. «La sombra de Blackmore, un tipo verdaderamente peligroso. Dicen que él encabezó la negociación». Rhea pagó rápido, las manos temblándole mientras contaba las monedas. Necesitaba irse. Ahora. Al girarse, sus ojos se cruzaron con los de Varek. Solo un segundo, pero suficiente. Su mirada era plana, calculadora, sin rastro de humanidad. La miró como un carnicero mira un trozo de carne, evaluando, midiendo. No sabía quién era ni lo que escondía, pero Rhea sintió que la veía por dentro, hasta el secreto oculto bajo las tablas del suelo. Salió de la tienda a toda prisa, sin atreverse a mirar atrás. Cargó los suministros en Bramble con movimientos torpes, la mente en ebullición. Ellos sabían, no cómo, pero sabían. Los hombres de Blackmore buscaban un cabo suelto, un testigo, un niño que había sobrevivido. Sus temores se confirmaron al salir del pueblo. Tomó la carretera principal por 1 milla antes de desviarse al sendero menos transitado que llevaba a su valle. Al coronar una loma, se atrevió a mirar atrás. 2 jinetes habían salido del pueblo y seguían su rastro. Estaban demasiado lejos para distinguirlos, pero no necesitaba ver sus rostros. Sabía quiénes eran. El pánico la golpeó. No podían huir de 2 jinetes con monturas frescas. Bramble era vieja y segura, no veloz. Tenía que pensar. Bram Lockwood le había enseñado cada roca y cada desfiladero. Había un lugar, un cañón estrecho lleno de derrumbes y espinos, casi imposible para caballos. Añadiría horas al camino, pero era su única opción. Espoleó a Bramble, rogando que la yegua tuviera fuerzas. Los suministros se sacudían, el saco de harina a punto de reventar. Detrás, los jinetes se acercaban. El galope distante resonaba como trueno. Rhea forzó más a Bramble, el viento arañándole el rostro y el corazón golpeando como tambor. Ya no era solo una viuda solitaria, era guardiana, y cabalgaba no solo por su vida, sino por la del niño águila, Kyle Swiftwind. Rhea alcanzó la entrada del cañón Mandíbula del Diablo, justo cuando el sol comenzaba a hundirse, pintando el cielo con vetas rojas como sangre. El cañón era una herida en la tierra, un sitio que los caballos y la gente sensata evitaban. Bajó del animal, con las piernas temblorosas, y acarició agradecida el cuello de Bramble antes de internarse en el sendero traicionero. El paso fue agotador. Los espinos desgarraban su ropa y piel. Las rocas sueltas amenazaban con hacerla caer. Tuvo que descargar los suministros y cargarlos por los tramos más estrechos, luego volver por la yegua. Anocheció cuando salió del otro lado, rendida y con pequeños cortes sangrando. Había perdido a sus perseguidores, pero el miedo seguía ahí, amargo en la garganta. Era pasada la medianoche cuando vio el tenue resplandor de su cabaña. Una oleada de alivio casi le hizo doblar las rodillas. Había dejado una lámpara en la ventana como señal. Si estaba apagada, significaba peligro. Seguía encendida. Se acercó con cautela, el rifle de Bram en sus manos. Emitió un silbido bajo, la señal acordada.
Un instante después, oyó la barra pesada levantarse por dentro. La puerta se abrió, y Cale Swiftwind apareció, su pequeña figura recortada por la luz del fuego. Se lanzó a sus brazos, el cuerpo tembloroso. El niño que había sido estoico y silencioso ya no era el muchacho silencioso. En su lugar estaba un niño aterrorizado que había pasado un día y una noche en la oscuridad, convencido de que Rhea Lockwood no regresaría jamás. Ella lo sostuvo con fuerza, murmurando palabras suaves y acariciando su cabello negro. «Estoy aquí. Todo está bien. ¿Estás seguro?» Cuando se calmó y Rhea atendió sus propios rasguños, se sentaron junto al fuego. Los caramelos de menta fueron un pequeño milagro. Cale Swiftwind sostuvo uno en la boca, los ojos abiertos con un placer tan puro que dolía mirarlo. El miedo y el cansancio del día crearon una cercanía nueva entre ellos. Las murallas que él había levantado con tanto rigor se desmoronaron. Rhea sabía que necesitaba comprender exactamente contra qué se enfrentaban. Necesitaba conocer toda la historia. Cale Swiftwind comenzó con voz baja. Los hombres del pueblo, los de Blackmoor, te buscan. Él entendió. La luz de sus ojos se apagó. Debes contarme lo que pasó, insistió Rhea con suavidad. Todo lo que recuerdes. Él miró las llamas, la mirada distante, luego tomó el trozo de carbón que guardaba junto al hogar. En una piedra plana que usaba como pizarra, comenzó a dibujar de nuevo. Esta vez las imágenes eran más detalladas, más desesperadas. Dibujó su aldea, no como un campamento tranquilo, sino envuelta en caos. Dibujó al hombre grande a caballo, Varek Thornwall, y a otros hombres con rifles. Dibujó fuego, líneas naranjas y rojas devorando los tipis. Dibujó a su madre, una figura dulce de trenzas largas arrastrándolo hacia el río. Dibujó a su padre, orgulloso, con una lanza, plantándose entre su familia y el jinete. Y luego vino la parte más dura de mirar. Dibujó la marca en forma de C, calentándose en el fuego. Dibujó a Thornwall presionando la marca contra el pecho de su padre. Su padre no cayó. Permaneció firme hasta que un disparo, una mancha oscura del rifle de Thornwall, lo atravesó. La mano de Cale tembló mientras dibujaba a su padre cayendo al suelo. Dibujó a su madre gritando, empujándolo al río helado y rápido justo cuando otro disparo resonaba. Se dibujó a sí mismo arrastrado por la corriente, el humo y los gritos de su gente desvaneciéndose detrás. Miró a Rhea Lockwood, y por fin las lágrimas que había contenido tanto tiempo rodaron libremente por sus mejillas. Habló en un torrente de Lakota. Las palabras estaban llenas de un dolor tan crudo, que se sentía como un golpe físico. No hacía falta traducir. Rhea entendió el relato en la marca de su hombro, en las cenizas del dibujo y en la voz rota del niño. No había sido un robo de ganado. Había sido una masacre, la eliminación sistemática de un pequeño grupo pacífico que estorbaba a la ambición de Garrick Blackmoor. Ni siquiera habían peleado, no de verdad. Habían sido ejecutados. Y Cale Swiftwind era el único que había escapado. No era solo un sobreviviente, era un testigo. La prueba viviente de un crimen que Blackmoor haría cualquier cosa por enterrar. Rhea sintió que una rabia fría y firme se asentaba en su pecho. Era una rabia que consumía el miedo y la soledad. Ya no se trataba solo de proteger a un niño indefenso. Se trataba de justicia. Bram Lockwood siempre decía, no empiezas una pelea, pero terminas la que llega a tu puerta. La pelea había llegado a la suya. Rhea limpió las lágrimas del rostro de Cale con el pulgar. No te tendrán, dijo con voz baja y feroz, una promesa hecha al niño, a los fantasmas de su familia y a sí misma. Esta es tu casa ahora. Vamos a enfrentarlos, juntos. Él la miró buscando en su rostro. No vio lástima, solo resolución compartida, una fuerza que reflejaba la resistencia de su padre. Dio un solo asentimiento solemne. En ese instante, ya no eran una viuda solitaria y un niño perdido. Eran un clan de dos, unidos por la tragedia y un enemigo común.
y estaban listos para la guerra que se acercaba. Los siguientes 2 días fueron un torbellino de preparativos sombríos. El aire estaba cargado de anticipación, el valle silencioso convertido en un campo de batalla mudo. Rhea y Kyle trabajaron juntos, un equipo callado y eficiente. Entraron más leña y cubos de agua. Aseguraron la ventana pequeña de atrás, dejando solo las 2 del frente, que Rhea podía cubrir con tablones pesados. Bajó el rifle de Bram, un Winchester del 44, limpiándolo con manos expertas. Bram le había insistido aprender a disparar para defenderse de los peligros del territorio. El animal más peligroso por aquí, decía, camina en 2 patas. Nunca lo había disparado con ira, pero sabía usarlo. También tenía el viejo revólver Colt de Bram, que cargó y guardó en la cintura de su falda. Kyle, pese a su juventud, comprendía la naturaleza de sus preparativos. Le enseñó a crear hilos de alarma casi invisibles con cordel y latas viejas al borde del bosque. Un sistema simple pero eficaz. Kyle Swiftwind encontró un punto alto en la cresta detrás de la cabaña, una grieta estrecha entre 2 rocas que le permitía ver con claridad la entrada del valle. Sería el vigía de Rhea Lockwood. La espera resultaba insoportable. Cada crujido de rama, cada canto de ave hacía que la sangre de Rhea corriera con un sobresalto. Comían en silencio, atentos a cualquier sonido del exterior. Las latas tintinearon al tercer amanecer, justo cuando despuntaba la luz. Kyle regresó a toda prisa desde su puesto, el rostro pálido, los ojos muy abiertos. Levantó 4 dedos, 4 jinetes. «Dentro, ahora», ordenó Rhea, manteniendo la voz firme aunque el corazón le retumbaba. Atrancó la puerta, bajó las contraventanas de las ventanas delanteras y la cabaña quedó en una penumbra iluminada solo por el fuego. Observó por un pequeño agujero que había perforado en la madera. 4 hombres a caballo avanzaban despacio, con cautela, hacia el claro. Varek Thornwall iba al frente. Los 4 llevaban rifles listos. No cabalgaban como quienes venían a conversar. Cabalgaban como cazadores acercándose a su presa. «Señora Lockwood», la voz de Thornwall cortó el aire, arrogante y segura. «Sabemos que está ahí dentro. Sabemos que tiene algo que pertenece al señor Blackmore. Un descarriado. No queremos dañarla. Solo entregue al chico y nos marcharemos». Las manos de Rhea estaban húmedas mientras sostenía el Winchester. A su lado, Kyle permanecía inmóvil, la mirada fija en la puerta. Rhea apoyó una mano tranquilizadora en su hombro. «Aquí no hay ningún chico, Thornwall», gritó, la voz más alta de lo que quiso. «Está en mi propiedad. Márchense antes de que llame al sheriff». Thornwall soltó una risa breve, burlona. «¿El sheriff?» «Está muy lejos, señora. Podemos hacerlo fácil o difícil. Me da igual, pero no me iré sin el niño». La respuesta de Rhea fue el chasquido seco del Winchester. No apuntó a Thornwall, sino al suelo, unos pasos delante del caballo. El animal se encabritó, resoplando, y Thornwall tuvo que luchar por controlarlo. Los otros hombres se ocultaron rápidamente tras los árboles del claro. El asedio había comenzado. El día avanzó con una lentitud torturante. Los disparos se intercambiaban de manera intermitente. Una bala golpeó los gruesos troncos de la cabaña, levantando astillas. Rhea respondía con un disparo medido para impedir que avanzaran. No intentaba matarlos, no aún. Solo sobrevivir. Demostrar que no sería fácil. Kyle era sus ojos y oídos. Se deslizaba de un agujero de observación a otro, señalando las posiciones. Su voz pequeña, un susurro constante. Hombre junto al pino grande. Otro moviéndose hacia el arroyo. Ya no era un niño aterrorizado, era hijo de un guerrero. Su percepción aguda. Su mente alerta. Cargó el viejo Colt para Rhea cuando a ella le temblaban demasiado las manos. Sus dedos pequeños eran sorprendentemente rápidos. Al caer la tarde, escaseaba el agua y el olor a pólvora impregnaba el aire. El desgaste mental era brutal.
El silencio entre disparos era peor que el ruido. «Eres una mujer terca, Lockwood», gritó Thornwall, la voz cargada de veneno. «Protegiendo a un salvaje, a un ladrón. No vale tu vida. Es un niño», respondió Rhea, la garganta ardiendo. «Y ustedes son asesinos». Una ráfaga repentina contestó, astillando la contraventana por donde miraba. Soltó un grito, tambaleándose, una astilla larga clavada en la mejilla. Kyle estuvo a su lado al instante, el rostro lleno de preocupación. Extrajo la astilla con delicadeza, su tacto firme. Al caer la noche, los hombres se volvieron más audaces. Encendieron una fogata junto al bosque, señal clara de que pensaban pasar allí la noche. Pero era una distracción. Aprovechando la oscuridad y el resplandor del fuego, dos hombres, incluido Thornwall, comenzaron a arrastrarse por la hierba hacia la parte trasera de la cabaña. Kyle los detectó. «Rhea», susurró con urgencia señalando hacia el muro posterior. Dos hombres. El corazón de Rhea dio un vuelco. La pared trasera no tenía ventanas ni agujeros. Estarían en la puerta o rompiendo la madera antes de que pudiera reaccionar. No había tiempo para pensar. Encendió una linterna y se la entregó a Kyle. «Cuando abra la puerta, lánzala tan lejos como puedas hacia el arroyo», ordenó. Luego tomó el sartén de hierro fundido. Era un arma ridícula frente a hombres armados, pero era lo único que tenía. Respiró hondo, levantó la barra que aseguraba la puerta y la abrió de golpe. Kyle Swiftwind lanzó la linterna con todas sus fuerzas. Voló describiendo un arco encendido y estalló contra una roca junto al arroyo, prendiendo al instante la hierba reseca. El fogonazo iluminó a los dos hombres que reptaban hacia la cabaña, cegándolos por un instante. Estaban a menos de 10 metros. Barek Thornwall ya levantaba su rifle. Rhea Lockwood no dudó. Disparó el Winchester desde la cadera. El retroceso le golpeó el hombro, pero el tiro dio en el blanco. Uno de los hombres soltó un alarido y se llevó la mano a la pierna. Thornwall fue más rápido. Rodó y disparó. La bala zumbó junto al oído de Rhea y se incrustó en el marco de la puerta. Ella volvió a disparar, pero él ya se escabullía en la oscuridad. Rhea cerró la puerta de un golpe y volvió a asegurarla, el cuerpo temblándole sin control. Lo había hecho. Había disparado a un hombre. Los gritos afuera duraron unos minutos, hasta que se apagaron de golpe. Luego se escuchó el galope frenético de caballos alejándose. Rhea miró por la rendija. El claro estaba vacío. Se habían ido. Por ahora. Se dejó caer al suelo, el rifle pesado chocando contra las tablas. Kyle se acurrucó junto a ella, agotado por el día. Pero Rhea sabía, con una certeza helada, que Thornwall volvería. Y cuando regresara, no sería para otro asedio largo. Vendría para reducir todo a cenizas. El silencio que quedó después era más denso y más amenazante que los disparos. Rhea comprendió que solo habían tomado aire antes del golpe final. Thornwall no era un hombre que aceptara la derrota. Había sido herido en su orgullo, y uno de los suyos en la carne. Volvería con más hombres, más armas, más rabia. Ella y Kyle pasaron la noche sin dormir, turnándose para vigilar el claro. El fuego del arroyo se extinguió, dejando el valle en una negrura total. Cada ruido nocturno, el ulular de un búho, el roce de un mapache entre los matorrales, parecía anunciar peligro. Al amanecer, Rhea tomó una decisión. Era una apuesta desesperada, pero no le quedaba otra. No podía enfrentarse sola al ejército de Garrick Blackmore, pero quizá no hiciera falta. Tal vez aún pudiera apelar al mínimo rastro de ley que representaba Redemption Peak. «Kyle», dijo con la voz ronca por la vigilia, «tengo que volver al pueblo. Necesito traer a Joss Ridden». El muchacho la miró con miedo. «No, te matarán». «Nos matarán si me quedo». Rhea habló suave pero firme. «Serás mis ojos otra vez. Si los ves venir antes de que regrese, corres. Subes a las cuevas altas que Bram Lockwood y yo encontramos.
Te escondes allí. ¿Entiendes? Él no quería aceptarlo, pero comprendió la lógica dura de sus palabras. Asintió, la mandíbula pequeña endurecida con la misma determinación de ella. Salir de la cabaña parecía una locura. Tomó el sendero estrecho y traicionero del cañón Mandíbula del Diablo, obligando a Bramble a avanzar más rápido de lo acostumbrado. Cabalgaba no con miedo por sí misma, sino con una claridad fría. Cuando llegó a Redemption Peak, era una visión temible. El vestido rasgado, el rostro manchado de pólvora y sangre de la astilla, los ojos encendidos con una luz febril. Ni siquiera ató al caballo. Saltó del lomo y entró como tormenta en la oficina del sheriff. Josh Ryden, un hombre entrado en años con cara cansada y barriga de quien evita problemas, estaba sentado tomando café cuando ella irrumpió. Ryden, tiene que venir ya, jadeó, sosteniéndose del marco. Varek Thornwall y sus hombres sitiaron mi cabaña todo el día. Van a volver para matarnos. Ryden suspiró, dejando la taza con un golpecito resignado. Un momento, Rhea. Thornwall, ¿estás segura? Es una acusación seria. Hay un agujero de bala en mi puerta y la sangre de un herido en mi patio para probarlo, replicó, la voz vibrando con indignación. Quieren matar a un niño, un Lakota que sobrevivió a la matanza que Garrick Blackmore organizó en el Powder River. La palabra matanza cayó como plomo. El rostro de Ryden palideció. Apartó la mirada. Son palabras peligrosas, señora Lockwood. Blackmore posee medio territorio. Dice que esos nativos eran cuatreros. Es un mentiroso y un asesino, y usted lo sabe. La voz de Rhea se quebró. ¿Es usted sheriff o su mandadero? ¿Ese distintivo es decoración? Antes de que pudiera responder, la puerta volvió a abrirse. Thane Merrow estaba allí, con su maletín médico en la mano. Había escuchado los gritos desde su consulta al otro lado de la calle. ¿Qué demonios pasa aquí?, preguntó, sus ojos agudos recorriendo el estado destrozado de Rhea. ¿Rhea? ¿Estás herida? Está haciendo acusaciones salvajes contra el señor Blackmore, dijo Ryden a la defensiva. Está diciendo la verdad, respondió Thane Merrow en voz baja. Thane Merrow se acercó al escritorio del sheriff y dejó sobre él una pequeña bala de plomo, deformada, aplastada por el impacto. Saqué esto de la pierna de uno de los hombres de Garrick Blackmore hace una hora, dijo. Llegó borracho y temblando, jurando que le dispararon mientras revisaba cercas. Pero esto es una bala calibre 44, el tipo que dispara un Winchester Owen. Y se le escapó que Varek Thornwall está reuniendo a todo hombre disponible para cabalgar hacia la finca de los Lockwood y terminar el trabajo. Josh Ryden se quedó mirando la bala como si fuera una serpiente cascabel enroscada. Una cosa era ignorar rumores, hacerse el ciego. Otra muy distinta era tener la prueba frente a él, fría y tangible. Miró el rostro desesperado y feroz de Rhea Lockwood, luego los ojos firmes y acusadores del médico, y algo dentro del cansado y comprometido representante de la ley finalmente se quebró. Era sheriff, y era hora de comportarse como tal. Se puso de pie, la silla raspando contra el suelo. Thane Merrow. Encuentra 3 hombres en este pueblo que no trabajen para Blackmore y que todavía recuerden lo que es tener conciencia. Diles que tomen sus rifles y me esperen aquí en 5 minutos. Una esperanza dura y brillante encendió el pecho de Rhea. Era una pequeña y sombría partida la que salió de Redemption Peak. Rhea Lockwood, Josh Ryden, Thane Merrow, Corbin Slate el herrero y Lander Pike, un joven agricultor cuya tierra lindaba con la de Blackmore. 5 personas, contra un número desconocido de pistoleros contratados. Cabalgaban con fuerza, impulsados por la urgencia. Al acercarse al valle, el aire fresco de la tarde estaba impregnado con el olor acre del humo. ¡No!, exhaló Rhea, espoleando a Bramble hasta llevarla a un galope frenético. Al coronar la última cresta, lo vieron. Su cabaña estaba envuelta en llamas. Una docena de jinetes, con Varek Thornwall entre ellos,
observaban el incendio con los rostros iluminados por el resplandor infernal. Reían, pero no había señal de Kyle Swiftwind. Un grito salvaje brotó del pecho de Rhea, un sonido de pura rabia y desgarro. Levantó el rifle y disparó, el estampido retumbando en el valle. Los hombres del Siabar, sorprendidos por la súbita llegada del grupo armado, corrieron hacia sus caballos. Josh Raiden bramó: «Varek Thornwall, en nombre de la ley, tú y tus hombres quedan arrestados por intento de asesinato e incendio provocado». Thornwall solo soltó una carcajada, loca y desbordada. «Tu ley no vale nada aquí, Raiden». Apuntó su rifle, no al sheriff, sino a Rhea. Pero antes de que pudiera disparar, una figura pequeña y oscura emergió entre las rocas del risco. Era Kyle Swiftwind. En sus manos llevaba un arco hecho de rama de sauce y una sola flecha endurecida al fuego. No había huido. Se había quedado para pelear. Tensó la cuerda, su silueta recortada contra el resplandor de la cabaña ardiendo. La flecha voló silenciosa y certera. Se clavó en el hombro de Varek Thornwall, hundiéndose profundamente en el músculo. Él gritó, dejando caer su rifle, el rostro deformado por el dolor y la incredulidad. Sus hombres, al ver caer a su líder, perdieron el coraje. Eran pistoleros pagados, no soldados dispuestos a morir por Garrick Blackmore. Dispararon algunos tiros al aire antes de girar los caballos y huir, dejando a Thornwall retorciéndose en el suelo. El enfrentamiento terminó tan rápido como había comenzado. Rhea corrió hacia Kyle, que bajaba de las rocas. Se arrodilló y lo estrechó con fuerza, hundiendo el rostro en su cabello, ajena al humo y al calor de su hogar en llamas. «Estás a salvo», susurró, las palabras convertidas en un rezo desesperado. «Estás a salvo». La cabaña, su último lazo con Bram Lockwood, el cofre de todos sus recuerdos, se desmoronaba en brasas. Todo lo que poseía se reducía a cenizas, pero mientras abrazaba al muchacho que había sobrevivido a una masacre y luchado como un guerrero, comprendió que no había perdido nada que importara. Lo único verdaderamente valioso estaba vivo, respirando, en sus brazos. El valle quedó envuelto en humo y desconsuelo. Los restos ennegrecidos de la cabaña eran un monumento a la vida que Rhea había perdido, la de antes con Bram y la nueva, frágil, que había construido con Kyle Swiftwind. Josh Raiden, con el rostro sombrío, arrestó al herido Varek Thornwall, cuya soberbia se había convertido en silencio doliente. «Blackmore sabrá de esto», escupió Thornwall mientras Corbin Slate le ataba las manos. «Eso espero», replicó Raiden, con un temple nuevo en la voz. «Tendrá que hablar con un marshal federal cuando venga». La partida ayudó a Rhea a rescatar lo poco que quedaba. Un marco de fotografía. Nada más. Regresaron a Redemption Peak, no como parias, sino como héroes involuntarios. La historia del asedio de la viuda y del niño Lakota resistiendo a una docena de hombres de Blackmore se extendió como pólvora. Quienes antes apartaban la mirada, ahora la saludaban con respeto. Nola Brimwell los recibió, dándoles un cuarto sobre la tienda, cuidándolos como gallina protectora. Thane Merrow atendió el hombro de Kyle, torcido al lanzar la flecha, y limpió la infección restante de su vieja herida. Declaró que el muchacho era más duro que un filete barato. Había que decidir el futuro de Kyle. Josh Raiden envió aviso a las autoridades en Fort Laramie y se hizo un arreglo. Un pequeño grupo Cheyenne, con larga historia de comercio y parentesco con los Lakota, estaba acampado a una semana de viaje hacia el norte. Su líder, un anciano respetado llamado Elder Redhorn. Elder Redhorn había aceptado recibir al muchacho para intentar averiguar si entre los dispersos supervivientes de las tribus del norte podía encontrarse algún pariente lejano. Un joven teniente del ejército, un hombre decente llamado Cadel Voss, fue designado para escoltarlo. La noche previa a la partida de Kyle Swiftwind fue tranquila y cargada de melancolía. Rhea Lockwood había recibido un vestido nuevo de Nola Brimwell y se había lavado el humo del cabello.
Ambos se sentaron en el pequeño balcón detrás de la tienda, contemplando cómo el sol se escondía tras las montañas lejanas. El cielo se convirtió en un lienzo brillante de púrpura, rosa y oro. Era el tipo de atardecer hermoso y dolorosamente solitario, que ella antes observaba sola desde el porche de su cabaña. No hablaron. Ya no quedaban palabras necesarias entre ellos. Habían forjado un lazo en medio del miedo y el fuego. Un idioma nacido de la supervivencia compartida que iba más allá de cualquier cultura o sonido pronunciado. Cuando el último rastro de luz desapareció, Kyle se puso de pie. Sostenía algo en su mano. Había trabajado en ello toda la tarde, un secreto elaborado con un cuchillo prestado y una concentración intensa. Se colocó frente a Rhea, su joven rostro imposible de descifrar en el crepúsculo. De detrás de su espalda sacó una pluma de águila magnífica. Era perfecta, sus bordes nítidos y sus colores marcados, blanco y negro. La había encontrado cerca de su puesto de vigilancia en el risco, un regalo del cielo. La limpió con cuidado y envolvió la base con una pequeña tira de tela roja salvada de uno de los delantales quemados de Rhea. En su cultura, una pluma de águila era el mayor honor. Era símbolo de valentía, sabiduría y conexión con el gran espíritu. No se entregaba a la ligera. Miró a los ojos de Rhea, y por primera vez, ella no vio a un niño, sino el espíritu firme y orgulloso de un pueblo resistente. Levantó la pluma con la reverencia de un rito sagrado. Con suavidad, colocó el cálamo entre su cabello, justo sobre la oreja. Quedó allí, un contraste hermoso y sencillo junto a su cabello castaño. Él posó su pequeña mano sobre su brazo. Wing Yang, dijo con voz clara. Mujer. Luego se golpeó el pecho. Ina. La palabra Lakota para madre. Una sola lágrima trazó un camino por la mejilla polvorienta de Rhea. El agujero en su corazón, el que dejó la muerte de Bram Lockwood, y que la soledad había profundizado, no desapareció. Pero sintió una calidez recorrerlo, como si las orillas rotas comenzaran a unirse. Había perdido su hogar, pero había encontrado un propósito. Se había enfrentado a la muerte, y había hallado un hijo. Tomó su rostro entre las manos y besó su frente. Kyle Swiftwind susurró con emoción espesa. Mi águila, vuela alto y mantente a salvo. Él le devolvió una sonrisa pequeña y solemne. En ese instante, al caer la tarde, una viuda solitaria y un muchacho Lakota permanecieron juntos, un clan de dos, unidos para siempre por el obsequio de una pluma de águila. Rhea Lockwood sabía que se quedaría en Redemption Peak. Levantaría de nuevo su vida. Su lucha no había terminado. Ahora también era testigo, y se aseguraría de que el mundo conociera la historia de Kyle Swiftwind y el rancho Seabar. La pluma en su cabello no era solo un regalo, era una promesa. La historia de Rhea Lockwood y Kyle Swiftwind demuestra que incluso en las tierras más duras, en tiempos de crueldad inimaginable, el coraje puede florecer en los lugares menos esperados. Nos recuerda que la familia no siempre es la sangre que corre en las venas, sino el fuego que se atraviesa juntos. Una viuda aislada y un niño perseguido, dos mundos distintos, encontraron un lenguaje común en el honor y la supervivencia, probando que un solo acto de humanidad puede ser más poderoso que una docena de rifles. Su historia, grabada en la memoria del viejo oeste, enseña que la verdadera fortaleza no viene de la tierra que posees, ni del miedo que inspiras, sino de la voluntad de defender lo correcto, aunque tengas que hacerlo sola.